Isabel, muchísimas gracias por el tiempo, bienvenida a Salta y a esta asamblea. Vamos a introducirnos primero en la cuestión institucional. Estamos a punto de cumplir 100 años del trabajo de la Federación. ¿Cuáles son los desafíos que aún perduran desde aquellos tiempos de los inicios hasta hoy? Para mí es un placer estar aquí de nuevo y crear redes con los rectores y con una asociación que es tan importante por la FLUC como la ODUCAD. Bien, los desafíos con que la Federación ha sido creada hace casi 100 años permanecen con algunos cambios, pero permanecen. Lo primero es la idea de apoyar la calificación y la calidad de las universidades católicas, sobre todo en un momento en que se hacía una transición, una refundación, decíamos, de las universidades católicas desde el final del siglo XIX y en un contexto, sobre todo en Europa, de guerra cultural entre el Estado y la Iglesia. Vivíamos un tiempo de afirmación de la secularización y no solamente para las instituciones superiores católicas, sino también para los científicos católicos y los intelectuales, era absolutamente esencial plantear una posición de excelente calidad y poder desarrollar las instituciones como instituciones, digamos, de proa de altísimo nivel. Entonces, la calidad y la excelencia en la enseñanza y en la investigación. Segundo, la importancia de la ciencia cultivada dentro de la universidad. En ese punto es importante recordar que las universidades surgen desde la Iglesia Católica. Exactamente. Como institución, la universidad. Como institución. La idea propia de universidad como un local donde se cultiva el conocimiento universal y cosmopolita, porque la universidad medieval es una universidad muy cosmopolita e internacional, donde llegan estudiantes de todo el mundo cristiano, y los profesores también. Pensar que Agostino de Hipona era estudiado, que no era propiamente un europeo, era estudiado en la Universidad de París, que Tomás Aquino fue profesor en la Universidad de París, y que los estudiantes y profesores circulaban entre esas instituciones creadas para desarrollar las élites de la Iglesia. Y la Iglesia, bien, es la institución que creó un modelo de enseñanza y de preparación de las élites que se basaba en la inspección racional y en el pensamiento crítico. Y por tanto, decir hoy en día que para los críticos que hay una contradicción entre la identidad católica y la idea de universidad es absolutamente falso, es un error, ¿no? Porque justamente esa idea de inspección racional y pensamiento crítico está desde el inicio. Y entonces la importancia de cultivar una ciencia sólida, excelente, de acuerdo con los mejores padrones, pero dedicada, como hoy decimos, al bien común, con principios éticos, basada en valores. Y después, claro, la cuestión de la internacionalización de las universidades, que está en la fundación de la idea de universidad, como decías, pero que en el periodo entre las dos guerras mundiales era sobre todo muy importante, porque sería esa red de universidades católicas se planteaba o se proponía como una especie de defensa contra los nuevos conflictos que se anticipaban, la paz a través de la diplomacia científica. Ahora, hablamos de internacionalización en un contexto de globalización e hiperconexión. ¿Sigue siendo relevante o se puede resolver a partir de la tecnología? ¿Cuál es el rol que tiene hoy para las universidades católicas? La tecnología ayuda, pero no resuelve el problema de la internacionalización. Hay muchas tendencias también a nivel global cuando pensamos en los nuevos nacionalismos de intentar quebrar las
las conexiones internacionales y volver a recentrar la actividad de los países y de sus instituciones y por supuesto de la universidad para una visión quizás provinciana, ¿no? Y es absolutamente esencial para las universidades combatir ese nuevo recentramiento provinciano, porque la ciencia no se hace dentro de las fronteras nacionales. Pero también es importante decirlo, y lo aprendimos con la pandemia. La pandemia quebró el proceso de movilidad global, pero no frenó la posibilidad de trabajar en red, ¿no? Los científicos continuaron a trabajar, ciertamente, en red, pero la imposibilidad de los estudiantes se mover y de los profesores es algo que durante la pandemia se hablaba de internacionalización por dentro. Decir, podemos mantener la movilidad virtual, ¿no? Los estudiantes que se desplazaban para hacer un semestre fuera lo hicieron virtual. Lo sabemos inmediatamente después. Los 99% de los estudiantes dijeron, no, es eso la internacionalización, no lo queremos, porque no es solamente la transmisión de contenidos. Internacionalización quiere decir comprender la cultura del otro, estar en un contexto diferente, cambiar de perspectiva. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de tener un pensamiento de poder entender la posición, la perspectiva del otro y crear puentes. La guiona alemana Hannah Arendt que decía, cultura es la capacidad de entender que el otro, que tiene una perspectiva diferente de la tuya, puede también tener razón. Y para eso, lo diálogo es lo más difícil en ciencia y en la vida. En la vida. El mensaje cristiano es un mensaje de diálogo. Mira a tu hermano y como a tu propio. Es radical. Pensar que el otro es tú y tú es el otro. Es radical, pero es eso lo que tenemos que implementar y continuar a desarrollar como universitarios. Otro de los temas de agenda ya también que atraviesan al mundo tiene que ver con el género, y sabemos que estás trabajando en cuestiones de género también en la federación para que sean más mujeres las que lleguen a instancias de decisión. De verdad, creemos que eso en las universidades católicas no son diferentes de las otras, quizás por nuestro modelo, que empezó como un modelo eclesiástico y que después ha cambiado el porcentaje de mujeres en el liderazgo de las instituciones es aún muy, muy, muy pequeño, 8%, y en la federación lo planteamos, la igualdad de oportunidades y sobre todo la mentoría para que más mujeres puedan acceder al liderazgo de las instituciones como una prioridad. Y empezamos con un estudio global, una encuesta a nuestros miembros sobre la situación actual, la análisis que ha sido publicada y ofrecida al Papa en una publicación de la Fundación Centésimos Años. Y ahora vamos a iniciar un proceso de recomendaciones. ¿Cómo hacer para que más mujeres puedan acceder, mujeres laicas y religiosas? Es importante decirlo porque en muchas partes del globo hay universidades que pertenecen a congregaciones religiosas femeninas. Por tanto, en los Estados Unidos son muy fuertes esas congregaciones lideradas por religiosas y que tienen un impacto extraordinario en sus comunidades. Y tenemos que dar visibilidad a ese trabajo, celebrar la inspiración de ese liderazgo femenino y trabajar para abrir las oportunidades a otras mujeres fantásticas que existen en nuestras universidades. Nos venimos a Uducán y queríamos tener tu reflexión respecto del trabajo que se está haciendo en Latinoamérica en universidades católicas. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando? Estoy muchísimo impresionada por lo que vi en estos días en la Asamblea Intermedia. Uducal es una asociación
viva, muy innovativa, con gran capacidad de establecer red y de implicar los miembros en las actividades, que es siempre lo reto de las asociaciones, es cómo los miembros están implicados y participan en las actividades y los mecanismos. Para la FIUC es muy importante esa relación con las subsidiarias regionales, porque trabajamos en niveles diferentes, niveles high level, más global, pero también con una atención al local. Y eso lo hacemos con nuestros parceros y las organizaciones regionales. Tenemos 2 miembros de la ODUCAL en el board de administración de la federación, y le digo que estoy y vi cómo ODUCAL creció en los últimos años, cómo se ha desarrollado, y también el poder, la fuerza de las universidades católicas en América Latina, que son absolutamente centrales en el servicio a la Iglesia, a las comunidades y a la ciencia, al conocimiento. Y en este contexto, ¿cuáles son, a tu criterio, los desafíos más importantes que tienen por delante? En lo ODUCAL. Yo creo que hay uno, que es la cuestión de la democracia. En América Latina, el papel de las universidades para formar una comunidad de profesionales, de élites, formarlos basados en valores éticos, para poder desarrollar comunidades que tienen recursos extraordinarios y con inmensa oportunidad. Yo creo que la cuestión de la democracia no es solamente un reto en América Latina, es en todo el mundo. Vivimos tiempos difíciles, y para permitir ese acceso, para dar voz a las comunidades, es esencial que la educación no sea una educación ideológicamente limitada, pero que de escrutinio, que potencie el espíritu crítico que está en la base de la formación superior católica. Y ahí creo que es un papel esencial, la formación de las élites. Claro que después tenemos todas las cuestiones de la transición digital en la que están, como todas las otras del mundo entero, y muy importante crearnos ahí redes para partillar las experiencias con la implementación, de un lado, de la digitalización de la universidad y de lo que significa para el cuerpo de colaboradores y para la experiencia del alumno, ¿no? Muchas de las tareas que actualmente se hacen y que con el staff pueden ser digitalizadas, muchísimas, pero eso va a crear más eficiencia, por cierto. Exige inversión financiera, pero lo que para nosotros es importante también es percibir cómo eso va a cambiar la experiencia del alumno en el campus. Si tienes una menor relación personal, y yo no hablo de los profesores, pero con todo ese grupo de staff que es absolutamente esencial. Normalmente hablamos de los científicos, de los profesores, de las publicaciones extraordinarias, pero las universidades existen porque hay una comunidad de staff que es extraordinaria y que hacen la gestión de la institución. Y tenemos que pensar en eso cuando hablamos de transición digital, ¿no? No es solo la cuestión de los contenidos, es también de la forma como la organización está informada. Yo creo que eso es importantísimo y un reto para las universidades. Para cerrar, Isabel, nos metemos en la educación y en este contexto, algo hablaste recién cuando hablabas de la necesidad de valores y democracia, pero este contexto donde es tan productivista, donde se busca que la persona genere recursos rápidamente, los trayectos largos académicos cada vez son menos elegidos, y también las carreras humanísticas. ¿Qué rol empiezan a jugar cuando las universidades católicas tienen mucha fuerza puesta en ese lugar? ¿Cómo ves este contexto actual y el futuro en este marco?
las carreras humanísticas son absolutamente esenciales para el futuro de las sociedades. Y lo vemos también en los documentos de política científica que empiezan a salir en todo el mundo. La importancia de las humanidades. Pero cómo lo formulan es, por ejemplo, hay una posibilidad de financiamiento para proyectos científicos y después escriben para áreas de la medicina, de las neurociencias, de la ingeniería y incluyendo las humanidades. Y la gente piensa, pero ¿cómo incluir las humanidades en un programa de computación cuántica? Claro. Porque políticamente las fundaciones de apoyo a la ciencia tenemos que apoyar a las humanidades, pero no hay idea ninguna de cómo hacerlo. Entonces, también las humanidades. Y dije a los humanistas que demuestren cómo pueden ser útiles, relevantes, útiles, sí. Claro. Yo creo que aquí no es una cuestión de utilidad. Y la función nuestra de universidades católicas es de demostrar que las humanidades no tienen una función, no son utilitarias, sino fundacionales. Tienen que estar antes, en la basis. Medicina con humanidades, ingeniería con filosofía, con literatura, con arte, con música. Y crear también, eso para las carreras más profesionalizantes, ¿no? Pero también crear carreras de espectro largo, híbridas. Un ejemplo del modelo anglosaxónico, pero con gran suceso, la formación en filosofía, política y economía, que tiene una tradición enorme en Gran Bretaña, que lo empezamos también en Portugal, y que quiere estudiantes que vienen con una fuerte formación cuantitativa para economía, pero también con una voluntad de complementar esa dimensión más técnica y más cuantitativa con una cuestión sobre la razón propia de las cosas, que viene de filosofía, y después cómo aplicarlo en la sociedad, que viene de la política. Y carreras con este modelo es algo que las universidades católicas deberían estar a proponer. Nuestro papel es no solamente de seguir las tendencias, pero de crearlas, de anticipar, de crearlas. Y crear un espacio para la relevancia no utilitaria de las humanidades. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias.